porque Paraguay era autónomo económicamente y no dependía de nadie, es que Inglaterra, la potencia colonial que también ha dominado, en realidad Estados Unidos es Inglaterra trasplantada al norte. Y entonces Inglaterra, que también lo miraba todo, porque es otro de los países que ha ejercido el poder a nivel mundial, mirando las cosas de la perspectiva geopolítica, determinó que se hiciera una guerra, la guerra de la Triple Alianza. Como Paraguay era un mal ejemplo para el sistema capitalista, porque era autónomo Paraguay, entonces movió los hilos secretos para que Argentina, Uruguay y el tercer país, Argentina, Uruguay y Brasil, si no me equivoco, ¿no? Estos tres países le hicieron la guerra a Paraguay y destruyeron la autonomía. Y por eso hoy, habiendo sido en el 19 el país más avanzado, hoy día es el país más aislado, el país menos conocido, el país de una economía dependiente. Y así por el estilo. Allí donde había que reforzar el sistema, ahí venían los poderosos y rompían aquellas posibilidades de que nuestro continente tuviera una cierta fuerza. Por eso, en esta obra que se llama Las venas abiertas de América Latina, el autor Eduardo Galeano dijo que la gran diferencia entre los gringos, entre los yanquis, es que ellos son los Estados Unidos de Norteamérica, mientras nosotros somos los Estados desunidos de América del Sur, con una economía dependiente. Y miren el caso más dramático, el más reciente, pero que nos lleva al tema del curso, el fenómeno más reciente políticamente hablando, la migración venezolana en masa a todos los demás países. Ese es el tema que vamos a trabajar en estas próximas reuniones, el tema de la migración, el proceso de la migración en principalmente dos escritores, pero con la colaboración de ustedes vamos a ver otros autores más. Ustedes elegirán, ustedes escogerán, porque producida pues la miseria, producida la pobreza de los países, de las gentes, ¿qué quedaba? Salir, irse, migrar al norte principalmente, migrar a Venezuela. Mucha gente se fue a Venezuela. ¿Por qué? Porque es el país petrolero por excelencia en nuestro continente. Otros migraron a Estados Unidos. Otros migraron a México o a Canadá, Estados Unidos, Venezuela. La parte pobre era Argentina, paradójicamente Uruguay, Perú, Chile, etc. Entonces el siglo XX y el XXI son también fechas, hitos de este proceso humano llamado la migración. Los propios escritores, y lo dije en una clase anterior, casi todos ellos son migrantes, casi todos ellos. Ribeiro fue migrante, Rodolfo Inostroza, migrante, Gabriel García Márquez, Cortázar, Fuentes, Mario Benedetti,
etcétera, 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 todos fueron migrantes. ¿Por qué todos ellos se fueron a Europa? ¿Por qué se fueron a España? César Vallejo, Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges, ¿por qué se fueron a Europa? Mi interpretación es que ellos fueron en búsqueda del Padre. Europa es el Padre fiero, el Padre que, como ya he dicho, trajo la religión, trajo la ideología, trajo la idea de la literatura, trajo la economía, trajo la alienación, en fin, nos volvió dependientes. Nos trajo el idioma es algo esencial, nos trajo la cultura, nos trajo los valores y antivalores, también trajo la discriminación, la segregación, el colonialismo, el desprecio a nuestros compatriotas, dueños de esta tierra. Ese es el panorama. Ese es el panorama dentro del cual vamos a ingresar a trabajar con algunos textos de Ribeiro en los cuales se percibe este problema en diferentes escalas. Ahora bien, antes de ingresar, porque ustedes han leído Ribeiro, de manera que va a ser más sencilla la explicación, antes de ingresar a hablar del primer cuento que de alguna forma se relaciona con la migración y también con las guerras que han habido, porque como he dicho, el colonialismo, ahí donde peligraban sus intereses, inmediatamente movía los hilos y enfrentaba a los países. Esa es también, disculpen la vuelta al pasado, pero es nuestro presente y nuestro futuro. Esa es la razón por la que Inglaterra movió los hilos y apoyó a Chile para que se lanzara contra el Perú y contra Bolivia. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Esa invasión no comenzó, esa guerra no comenzó en 1879, no. Comenzó en la década del 30, cuando Perú y Bolivia se quisieron unir para ser un país poderoso. Es en ese momento que Chile invade el Perú, con el aplauso de muchos peruanos, entre ellos Felipe Pardo y Aliaga. Aplauden, sacan periódicos, porque detestan a los chilenos. ¿Cómo vamos a mezclarnos con esos indios, con esos cholos, con esos indígenas, con esos auquénidos del altiplano? Ahí viene esa guerra. La guerra en que Chile, ojo, en el siglo XIX, es el único país de América del Sur que le arrebata territorio al Perú y a Bolivia. Y en el caso de Perú, le quita Tarapacá, le quita Arica. Y en el de Bolivia, no solo le quita Antofagasta, sino que además cierra el acceso de Bolivia al mar. Bolivia se vuelve un territorio mediterráneo, como Paraguay. Y hasta hoy, 2020, Bolivia no tiene el mar que siempre tuvo. ¿Quién estaba detrás? Inglaterra. Es el único país que se apodera de territorio de países hermanos, de países vecinos, de países que habían luchado juntos en la independencia. ¿Qué pasó? Detrás estaba el poder colonial, que no quería países fuertes, sino divide y vencerás, divide y vencerás. ¿Y cuál es el otro país en el extremo del continente que también se apodera
de territorio. ¿Cuál es ese otro país? En el sur es Chile y en el norte, ¿quién es el otro país que comete rapiña y se apodera del territorio? ¿Quién es? ¿Quién es? Recuerden. ¿Estados Unidos? ¿Quién es? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos se apodera de gran parte de México, de la zona petrolera, ¿no? Por eso se dice, en el sur Chile, en el norte Estados Unidos, ambos recortaron el territorio de sus vecinos por cuestiones geopolíticas, porque la guerra es una situación absurda, inhumana. Miren cómo estamos sufriendo ahora con la pandemia. Es también una guerra. Pienso incluso que esta guerra también ha sido creada por el poder. ¿Por qué? Porque de esa manera las personas retornamos a la caverna, pero necesitamos seguir comprando. Necesitamos comprar internet, comprar educación virtual. Eso es lo que está pasando. La educación virtual es cara, para ustedes es gratuita, pero para nosotros, los profesores, es un gasto más que añadir, porque para dar las clases que doy, como todos mis colegas, tengo que comprar megas de mi bolsillo, de mi plata, para que esto funcione. Entonces, tengo que prepararme antes, durante y después. ¿Quién se favorece con esto? Las grandes empresas, los grandes poderes. Quizá el famoso Chorus sea también una creación, o en todo caso es un aliado de este sistema que siempre busca el lucro. Y por esa razón es que la situación nuestra es bastante delicada. Bueno, entonces quiero decirles que vamos a principalmente a analizar algunos cuentos de Julio Ramón Ribeiro, de su amplia obra cuentística, que en realidad pues no es tampoco tan amplia. Julio Ramón produjo bien, no solamente los 4 tomos, aquí tengo 3 de La palabra del mudo, sino que además produjo prosas apátridas, produjo novelas, ¿no? Produjo ensayos, crítica literaria, La casa sutil, etc. Y hoy es un autor de nivel latinoamericano, por eso lo hemos tratado, porque él es leído, traducido o en español. Julio Ramón Ribeiro es conocido, estudiado en muchas universidades de Estados Unidos, porque allí estudian muchos latinoamericanos, peruanos, etc. Hay muchos especialistas en este autor. De la misma manera, Julio Ramón también es un autor muy leído en España, traducido también al italiano, probablemente también traducido al portugués. Se ha convertido en un autor importante, que lo es, ¿no? Bien, entonces la idea es esta. Yo expondré en esta clase algunos cuentos relacionados con este problema de la migración, con este problema de las guerras, es decir, los problemas que aquejan a nuestro continente, los problemas que surgen porque nosotros somos colonias o neocolonias de los grandes poderes. Por eso se producen las olas migratorias. La gente se ve obligada a salir, a migrar.
La migración es interna, desde todos los puntos de Perú hasta Lima. ¿Cuántos millones tiene Lima, Ana y Angali? Un aproximado. No lo sé, profesor. Deme unos segunditos. ¿Cuántos millones tendrá Lima ahora? Creo que salió. 8.5 millones. ¿Cuánto? 8.575 Millones. millones. Claro. Es probable que ya haya llegado a los 10. Quizá esos datos sean datos que no están actualizados, ¿no? Lo cierto es que todos, miren, todos somos migrantes. Venimos de otras partes, de otras provincias, del sur, del norte, del oeste. Todos hemos confluido. ¿Por qué? Porque queremos progresar, queremos educarnos, queremos crecer. Y por el centralismo, el único lugar que ofrece u ofrecía ciertas condiciones para poder vivir era esta ciudad que creció monstruosamente. Por eso Salazar Bondi la llamó Lima la horrible. Y ahora eso es más vigente todavía, ¿no? Bien. Perú, país andino, entonces ha sufrido también las consecuencias de esa migración. Ha dejado de ser un país rural para convertirse en un país urbano, dependiente. Porque fíjense ustedes cómo vive la gente acá en Lima, en condiciones infrahumanas. Pero está en Lima, ha migrado, no ha importado el costo, no ha importado la miseria. Y ahora que no hay trabajo, ¿qué hace la gente? Sale a vender algún producto para poder subsistir. ¿Qué hace el gobierno? Ofrece bonos, bonos por aquí, bonos por allá, bonos más allá. Nosotros los profesores también vamos a exigir un bono, porque de nuestros presupuestos estamos financiando la educación. No tenemos ningún reconocimiento, no tenemos ningún apoyo. De nuestros magros sueldos, de ahí tenemos que extraer los soles o los centavos que sean necesarios para poder llevar adelante la educación virtual. Bien, entonces la idea es esta. La idea es que, como solamente somos en realidad 3 personas, aparte del profesor y la profesora Eliana, que colabora con nosotros, vamos a tomar en cuenta esos 2 ejes temáticos. Vamos a decir, la migración y las guerras o conflictos. Son temas candentes que la literatura ha sabido plasmar en cuentos, en novelas. Estaba olvidando un detalle: el conflicto armado durante la década del 80 hasta prácticamente el año 2000. No nos habíamos acordado de eso. Pero ustedes saben perfectamente que aquí en este país murieron muchas personas en ese enfrentamiento en que participó el ejército, la policía, Sendero Luminoso, los campesinos del Ande principalmente y también de la selva, que se vieron obligados a migrar. De manera que la migración es un tema sumamente importante que la literatura, repito, ha recreado en el cuento, en el teatro, en la novela, en el ensayo, incluso en el cine.
Entonces, añadamos a toda esta complejísima problemática de nuestros territorios, agreguemos este problema del Perú, que va desde 1980 hasta el año 2000. Calculen cómo estará de sobrecargado nuestro cerebro, sobre todo el mío, porque yo soy un hombre del siglo XX y he vivido todos esos sucesos como testigo, como observador, como víctima, como persona preocupada, como peruano, como latinoamericano, como peruano que no sé el quechua y me avergüenzo de no saberlo. No sé el quechua. Mi padre era bilingüe. Él hablaba perfectamente el castellano y el quechua, pero nunca se le ocurrió enseñarme el quechua, por ejemplo. Yo lamento no saber el quechua, pero podría ser que se trate también de un idioma amazónico, porque hay muchos idiomas amazónicos. Podría ser el aymara, podría ser el puquina, el cuye. La zona de la que yo provengo es Ancash, Corongo, zona norte de Ancash. El quechua está desapareciendo allí. La gente de mi promoción, las personas de mi época, todos los que íbamos a la escuela primaria, hablábamos en español, en castellano. Nadie hablaba en quechua. No estaba prohibido formalmente, pero estoy seguro que si alguien oía hablar a alguna persona, se iba a burlar, se iba a reír, se iba a hacer una mueca. Ese es el Perú que desprecia sus lenguas ancestrales y ha tenido que asumir como propio el idioma español. Bien, entonces la idea es que, tomando en cuenta estos dos ejes principalmente, que son la migración, los conflictos y los viajes, ustedes elegirán sendos relatos, cuentos, porque la novela es más extensa. Entonces van a elegir ustedes cuentos que aludan a estos ejes temáticos, ¿no? Los conflictos bélicos, la migración, incluso el conflicto interno del Perú, ¿no? El conflicto del 80 al año 2000 aproximadamente. Es decir, nuestro mundo ha estado lleno de acontecimientos históricos de diverso tipo, y la literatura ha estado allí dando también su contribución en la forma de obras literarias, revistas, periódicos y otras películas, he dicho, teatro quizá, Yuyachkani por ejemplo, también la música, etc. Ha estado dando testimonio artístico, narrativo, lírico, porque tampoco hay que olvidar la poesía. Hay poesía en quechua, hay novela en quechua. El país está cambiando, pero tiene muchas carencias. Entonces ustedes que son buenos lectores, ya desde ahora se les invita a ir pensando, en principio vamos a decir, en un par de relatos, un par de cuentos, ¿no? Excluyendo Ribeiro, diríamos que, porque es el autor que yo seguiré, pero ustedes tienen un abanico de autores. Bueno, también he elegido Inostroza, ¿no? Entonces, esos son mis dos autores, pero fuera de estos autores, tienen muchos otros de las diferentes promociones, ¿no? No tienen sino que revisar los libros de cuentos o las antologías que publica Ricardo González Vigil,
Tienen ustedes, por ejemplo, en el Cusco a Luis Nieto de Gregori, para mencionar algunos nombres, a Enrique, ¿cómo se llama nuestro amigo? Rosas Paravicino. Rosas Paravicino, a Mario Guevara, director de la revista Siete Culebras. En Ancas tienen a Óscar Colchado, tienen también a Macedonio, he olvidado el apellido de mi amigo, y así por el estilo. En el norte, en el sur, en el centro, grandes autores. Ahora, pueden ser autores peruanos, pero también podían ser autores latinoamericanos. De manera que, por ejemplo, la señorita Yangali, por poner un ejemplo, elija un cuento de Óscar Colchado y otro cuento de Juan Rulfo que sea, por ejemplo, Talpa. Igual podrá ser el señor Ábalos, igual podrá ser Nora Acevedo, y de esta manera configuraremos, mediante esta labor de análisis, configuraremos esta suerte de estudio, esta suerte de antología de autores que escriben en lengua española. Ahora, si alguien quiere hacerlo en quechua, bueno, lo puede hacer también, ¿no? En ese caso, diríamos, tendría que traducir tanto el cuento como el análisis, pero en fin, ya son problemas particulares, ¿no? Ahora, ingresando a Ribeiro, vamos a ver, tengo, bueno, a la vista dos ya, bueno, entonces dentro de estos ejes temáticos que son la migración, las guerras y conflictos y también los viajes, voy a permitirme comenzar por razones prácticas, operativas, para que vayan ustedes pensando en una semana cuáles podrían ser esos cuentos que ustedes elijan, porque hay grandes cuentistas, Fernando Iwasaki, Jorge Benavides, en fin, muchos nombres que ahora olvido, pero que ustedes, sin duda, recuerdan, han leído, pueden hacer aportes, ¿no? Entonces, por razones operativas, voy a elegir un cuento que incide en la temática del viaje. El viaje está ligado, perdón, a la migración, ¿no? Hay muchas formas de viaje. No todos los viajes significan migración, pero no hay migración si es que no se viaja. Este cuento al cual me voy a referir, aquí por ejemplo, hay dos ejes temáticos acá. Uno es el viaje, es un viaje breve, y el otro es el tema de la mujer. Dos temas interesantes que ciertamente están presentes en los otros ejes temáticos. Ahora, este cuento que voy a brevemente recordar con ustedes está en el tomo número 2 de La Palabra del Mudo. La Palabra del Mudo, tomo 2, esta es la edición de Jaime Campodónico, que es posterior a la edición de Carlos Milla. Este tomo 2 tiene la siguiente característica: agrupa a libros de cuentos publicados por Ribeiro hasta antes de la aparición de La Palabra del Mudo, porque La Palabra del Mudo es el nombre colectivo. Entonces, en La Palabra del Mudo, Ribeiro